¿Con qué frecuencia cuestionas la fiabilidad de las fuentes históricas? Es una pregunta que a menudo se pasa por alto. Fuentes históricas, como las obras de Josephus Flavius, juegan un papel crucial en la configuración de nuestra comprensión del pasado. Sin embargo, es primordial que nos acerquemos a estas fuentes con ojo crítico, reconociendo el potencial de sesgo y la influencia de la perspectiva del autor. Josephus Flavius, un reconocido historiador del primer siglo, nos proporciona una gran cantidad de detalles sobre la historia judía y los eventos del primer siglo. Vamos a sumergirnos en la vida de este fascinante individuo y su contribución a nuestro entendimiento de la historia. Nacido en el primer siglo, Josephus Flavius no era un hombre común. Esta figura renombrada nació en Jerusalén, una ciudad rica en historia y cultura. Desde una edad temprana, Josephus demostró una inteligencia extraordinaria y un gran interés en la ley y la historia judía, que daría forma a su camino futuro de manera significativa. Durante su juventud se sintió atraído por las sectas filosóficas del judaísmo, explorando las enseñanzas de los fariseos, saduceos y esenios. Sin embargo, fue su papel como historiador lo que verdaderamente definió su legado. Josefo asumió la colosal tarea de documentar la historia, cultura y eventos del primer siglo judío, lo que llevó a la creación de sus notables obras, La Guerra Judía y Antigüedades de los Judíos. Como historiador, Josephus tenía un asiento en primera fila en uno de los eventos más significativos del primer siglo: la destrucción de Jerusalén en 70 de Cristo. Su detallada cuenta de testigo ocular nos proporciona una imagen vívida del trágico evento, lo que la convierte en un recurso invaluable para entender el contexto histórico de la época del Nuevo Testamento. Su estatus como historiador, combinado con su perspectiva única como judío, le hizo una de las figuras más famosas de su tiempo. Josefo no fue solo un cronista de la historia, sino un participante en los eventos de los que escribió, añadiendo una capa de profundidad y autenticidad a sus relatos. Pero son sus obras escritas las que realmente lo distinguen. La pluma de Josephus dio origen a la Guerra Judía y a las antigüedades de los judíos. Estas monumentales obras nos brindan una mirada invaluable a la historia judía y los eventos del primer siglo. Como historiador y testigo ocular de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, los relatos de Josephus ocupan una posición única en los anales de la historia. La Guerra Judía es una narrativa apasionante de la revuelta judía contra Roma, desde su inicio hasta su trágica conclusión con la caída de Jerusalén. Proporciona un relato de testigo ocular sin paralelo de este periodo tumultuoso. Por otro lado, Antigüedades de los Judíos es una historia completa del pueblo judío desde sus orígenes más tempranos hasta el brote de la Guerra Judía. Proporciona una gran cantidad de información sobre las costumbres, la cultura y las creencias de los judíos durante este periodo. Sin embargo, es importante acercarse a estas obras con un ojo crítico. Josefo era judío y sus escritos a menudo reflejan un sesgo hacia el judaísmo. Hay casos en los que los detalles pueden ser exagerados o incluso inapropiados. Por ejemplo, su descripción del tamaño del ejército judío durante la revuelta contra Roma es considerada por muchos historiadores como exageradamente inflada. Además, aunque Josephus nos brinda una gran cantidad de información, sus obras no son infalibles. Deberían usarse como un complemento, no un reemplazo para otras fuentes históricas. Sus relatos deben ser corroborados con otras cuentas contemporáneas y evidencia arqueológica para asegurar la precisión. Estas obras, aunque valiosas, no deben ser demasiado confiadas. Entonces, ¿por qué importa Josefo hoy? ¿Podrías preguntar? Josephus Flavius, el historiador del primer siglo, ha dado forma significativamente a nuestra comprensión de la época del Nuevo Testamento. Sus relatos de primera mano y descripciones detalladas nos permiten vislumbrar un mundo que fue crucial para dar forma a nuestro panorama religioso moderno. Sin embargo, mientras Josefo proporciona una invaluable ventana al pasado, es crucial recordar la lente a través de la cual estamos viendo esta historia. Una lente coloreada con el propio sesgo de Josefo hacia el judaísmo. Sus obras, aunque detalladas, no son infalibles y requieren una interpretación cuidadosa. Las exageraciones o detalles inventados que a veces incluía deben separarse de los hechos históricos reales. Por lo tanto, la influencia de Josefo es una espada de doble filo. Por un lado, proporciona un rico tapiz de eventos del primer siglo, iluminando el contexto en el que se formó el Nuevo Testamento.
Por otro lado, sus prejuicios pueden distorsionar nuestra comprensión, si no se reconocen y se tienen en cuenta adecuadamente. En esencia, el estudio de las obras de Josefo no es solo un estudio de historia, sino también una lección de pensamiento crítico. Sus escritos nos retan a separar los hechos de la ficción, a cuestionar y analizar. La influencia de Josephus es innegablemente significativa, pero es nuestra responsabilidad analizar críticamente sus obras. Ha sido todo un viaje a través de la vida y las obras de Josephus Flavius. Hemos profundizado en su perspectiva única como historiador del primer siglo, su relato de testigo ocular de la destrucción de Jerusalén y sus obras influyentes. Aún así, también hemos aprendido a abordar sus escritos con un ojo crítico. Consciente de su sesgo hacia el judaísmo y su tendencia a la exageración. En la búsqueda de la verdad, es esencial analizar críticamente las fuentes históricas como las obras de Josefo, en lugar de aceptarlas a valor nominal. Recuerda, la historia no es solo acerca de los hechos, sino también sobre la interpretación de esos hechos. Mientras que fuentes históricas como Josephus brindan valiosos conocimientos sobre el pasado, hay un libro que destaca como infalible: la Biblia. Como la palabra de Dios, la Biblia es única en su precisión histórica y confiabilidad. Ha sido analizado y estudiado durante siglos, pero su verdad sigue sin desafiarse. Proporciona una brújula espiritual y moral que trasciende la interpretación humana. Pero también es importante estudiar la Biblia junto a otras fuentes históricas. Esto nos ayuda a entender el contexto cultural, político y social del biblicismo, eventos. Entonces, mientras apreciamos las contribuciones de historiadores como Josefo, no olvidemos la fuente definitiva de la verdad: la Biblia.